Estos son circuitos también este es un proyecto que hice, que es una enciclopedia. No les voy a enseñar todo el proyecto como tal, lo que les voy a enseñar es los sistemas de distribución que inventé para que se creara. Básicamente es, ustedes llegaban, era nuevamente pensar en una enciclopedia. Si en el momento que tú ves que haces una enciclopedia, la ves que tienes una máquina de offset dentro del espacio, sucede algo. Y lo que sucede es que se integra en la historia. Y lo que quería era que las personas que dieran información pudieran integrarse ellas mismas dentro de la historia y vieran que en el fondo es toda una construcción. La construcción está aquí. Entonces, llegaba la persona al escritorio, daba la información, sacábamos placas de offset en ese momento y por otro lado sacamos unas impresiones en gran formato y por otro lado teníamos, esto sucedió en Brasil, y teníamos un vínculo con unas escuelas que tienen imprentas móviles que van por todo el país. Entonces lo que teníamos era una especie de gran máquina donde también las personas llegaban y empezaban a dar información mediada por la idea de esta máquina, ¿no? Estas máquinas me interesan porque lo que hacen es justamente darle a esta información. Es importante saber que la información que estaba dando estaba pidiendo en ese momento era teorías. Yo lo que le estaba pidiendo a las personas es que me explicaran cómo funcionaba el mundo a partir de teorías. O sea, en pocas palabras, es información que el único lugar que podemos encontrar esta información es en los grafitis de los baños. Entonces, ¿cómo esta información que es basura se puede construir en justamente lo contrario? Por eso la importancia de la tipografía, por eso la importancia de seguir los modelos clásicos de la enunciación de la imagen, de la enunciación de la información. Aquí tenemos otra versión de esta estructura. Aquí teníamos unas máquinas Riso. Las máquinas Riso, no sé si ustedes conozcan, que son básicamente unos mimeógrafos contemporáneos, una especie como sacan un stencil y ese stencil te permite reproducir cosas ipso facto, ¿no? Entonces son y al mismo tiempo aquí ya se vuelve una especie como de gran plataforma donde las figuras, porque todo estaba diseñado a partir de una serie de diagramas, los diagramas empezaban a convertirse en espacio mismo, ¿no? Los diagramas, esa información que daba la gente se convertían en objetos ahí que empezaban a invadir el espacio. Entonces me interesa justamente esa máquina que está al centro, porque creo que una persona cuando ve la diferencia entre escribirlo en una hoja y verlo en una hoja impresa en offset, básicamente es la idea de que el offset cuesta mucho y acceden muy pocas personas. O sea, lo que significa que uno confía, a pesar de que estamos en una era digital, aún la verdad se construye a partir de sistemas de producción de principios de 1900, o inclusive de antes, ¿no? de 1800. Entonces, ¿por qué estas estructuras digitales aún están en la retaguardia de una construcción del poder histórico? Que esa es la cosa que me interesa. Entonces, bueno, también tenemos otras estructuras. En la Escuela de la Información salía. Y jugué mucho también con la idea de trabajar con colectivos, en este caso una escuela esto es en Barcelona, una escuela de artes gráficas, en las cuales los estudiantes que están digamos, en su interés es cómo se maneja la máquina, no tanto cómo estamos haciendo, poco a poco empezaban a invadir y a modificar la enciclopedia. Estas son las páginas de la enciclopedia. Entonces empezaba poco a poco a producirse. Entonces esto es importante porque son cosas que están hechas. Mi teoría es que inclusive las máquinas están hechas para que se vean enormes, para que sean grandes, potentes, sean carísimas. Yo nunca he entendido por qué el offset es tan caro, porque realmente no debería de serlo. No hay una razón técnica para que, aparte del papel, no hay una razón técnica para que la impresión en offset sea tan cara. Y la razón es una razón política. ¿Por qué? Porque obviamente, si uno accediera a eso, uno empieza a poder tener la capacidad de modificar esta narrativa social. Si estamos hablando de narrativas sociales, otros de los experimentos que hice es justamente fijarme en esta cosa, que es el periódico, esto que todo el mundo cree que es, o sea, lo utilizas para limpiar los vidrios, es prácticamente casi basura, es una información que solamente funciona en un momento dado. Entonces aquí lo que hice es utilizar una táctica muy tonta para crear
una pequeña fiesta. Es una fiesta personal de pura tragedia, ¿no? Y este confeti, que es un confeti esta especie es confeti histórico, confeti de pasado, confeti de formas de enunciar por un momento, pero que es muy potente. O sea, ese es el gran truco de los periódicos. Si tú vas a la calle y le preguntas a una persona, ¿crees en los periódicos? El 99% de las personas te va a decir, no creo en los periódicos. Y justamente, mi teoría es que justamente por decir no, es porque se cree. Es porque se le abre el espacio de acción a ese enunciado. Porque el momento en que uno dice, no creo, entonces como estoy, digamos, estoy fuera del campo de acción de eso, entonces puedo leerlo. Y por tanto, me relajo y por tanto, estoy dentro nuevamente. Entonces hay esta especie como de doble estructura. Entonces, ¿cómo infiltrar una cosa como esta? Es una serie de proyectos que hice, que llevo haciendo bastante tiempo. Este es el primero, y es un modelo. Básicamente, si se fijan, es un periódico mexicano que se llama El Heraldo de México, y está construido a partir de las propias fotografías del periódico, creando tipografía. Entonces, cada uno de los elementos, si pueden ver, por ejemplo, ahí la cara de Aznar, corresponde, en este caso, sería como la L, ¿no? Entonces, cada pequeña partícula de las imágenes se convertía a su vez en tipografía, que a su vez hacía la enunciación del periódico. Entonces, es llegar al periódico sin modificarlo, pero haciendo que se volviera completamente ajeno. Y en ese momento se rompe ahí algo. El proyecto consiste en hacer que esto se publique, no hacer este modelo, porque esto es una maqueta. El verdadero proyecto es cómo infiltrarte en esto. Los primeros intentos que hice fue infiltrarme en los puestos de periódico realmente. Entonces hacía mis periodiquitos y llegaba y los infiltraba en los puestos de periódicos. Pero no era suficiente. ¿Por qué? Pues porque la acción, o sea, ¿cuántos podía haber hecho? ¿Cuántos puedo infiltrar? ¿2, 3? Yo quería infiltrar todos. Entonces básicamente lo que hice es que el periódico lo publicara. Entonces esto es el primero de los proyectos que se pueden hacer en un periódico real. O sea, la difusión de esto es la misma que tiene el periódico, porque es el periódico. Entonces esto es el noroeste. Aquí pueden verse como es una doble portada. Entonces lo que hice es lo mismo, pero haciendo que el periódico se presentara a sí mismo como esto. Obviamente empezó a haber un problema bastante fuerte dentro del periódico. La gente empezó a hablar a la redacción: ¿por qué está en chino? ¿Por qué publican un periódico en árabe? Y eso empezó a hacer una especie como de obsesión. Entonces empecé a tratar de colocarlo en diferentes lugares. Esto es un periódico en Viena, y aquí lo que es un código, es una especie como de código secreto que aparece en el periódico, que hasta el final tiene un pequeño texto. Ese pequeño texto es, porque lo que estás viendo ahí es la secuencia entera de la destrucción de las Torres Gemelas, de la A a la Z, creando un texto. Y el texto justamente habla de cómo se construye un discurso en lo social. Otras intervenciones en las cuales hablaba como más de un calendario, de apariciones de imágenes que se repiten y que nos hacen, digamos, siempre me ha dado curiosidad que los periódicos utilizan las mismas imágenes, y lo hacen justamente porque si utilizaran diferentes cada uno, se empiezan a nulificar. Es decir, la validez de la repetición es lo que le da la potencia al periódico. Entonces, este es otro periódico que se llama Het Parool, este es en Ámsterdam. Es un periódico que se llama La Palabra, y aquí lo que hice fue convencerlos. Este es el primero en que realmente se hace, a mi gusto, se llega a un punto muy extraño. Convencí a la editorial, o al jefe editorial, de imprimir el periódico sin una letra. Entonces, es difícil que lo vean, pero ahí se puede ver en Ein Eigenhuis, no existe la letra U. Entonces el periódico aparece sin U's. Y esto fue porque en holandés es usted. Entonces la idea era como llegar directamente de una manera súper sutil al lector y que se le rompiera la lectura. Para mí la verdadera pieza no es este periódico, sino el movimiento político interno que se necesitó para hacer el trabajo. Es decir, si un imbécil como yo puede hacer una cosa como esta,
¿qué pasa con la realidad? O sea, si una persona, si yo puedo llegar y convencer a esta persona, y con todos estos proyectos tengo como varias como normas. Por ejemplo, no voy a pagar nunca por hacer esto, pero nunca me van a pagar. Nunca se va a explicar qué está pasando en el periódico. El día después o el día antes, perfecto, lo que quieran. Entonces aquí es el periódico que aparece, y el periódico obviamente me pide que el siguiente día aparezca una noticia, y aquí justamente es la explicación del periódico el día siguiente, ¿no? Usted, aparte juega con este uno, usted leyó, usted se preguntó, usted quiere saber todo acerca de usted o de la U, ¿no? Y bueno, se dieron como situaciones como muy particulares. Este es otro proyecto, este es en Brasil, Sopovo. Aquí lo que hice fue, justamente porque era Opovo, en fin, pensé cómo demonios hacer como lo contrario. Si en un periódico sustraje, cómo invadirlo, e invadirlo de la manera más radical. Entonces lo que hice fue cambiar todos los, bueno, aquí está el periódico en su venta, así, normal, y lo que hice fue cambiar todos los puntos y las comas por un ejército de personajes corriendo. Y justamente si un punto y una coma es parar, yo lo que quería era que se invadiera, que corriera. Yo quería meter dentro de este periódico cientos de personajes corriendo dentro del texto. Entonces, son alrededor de 5,000 pequeños personajes corriendo dentro de este texto. Y empecé como a hacer como ciertos experimentos un poco como más osados, ¿no? En este caso es el Voltran, y lo que hice fue empezar a publicarlo en negativo. Esto es un periódico en Porto Alegre, donde ciertas páginas, en este caso la página de internacionales, aparecía en negativo, ¿no? Esto es en La Nación, esto es en Chile, y aquí lo que hice fue imprimir la portada del periódico en espejo. Tuve un gran acierto, o más bien una suerte, de que justamente ese día en el que a Lucía Pinochet, la hija de Pinochet, le fue denegado su entrada a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos negaba a Lucía Pinochet. Y empezaron, bueno, estas cosas causan mucho desconcierto, y bueno, hay diferentes versiones, que es justamente el punto que empieza a parecer interesante. Por ejemplo, en Holanda, cuando se hace este periódico, la gente estaba bastante molesta, pero en el momento que aparece la explicación, todo el mundo comienza a aplaudir, ¿no? Todo el mundo dice, ah, claro, es arte, claro. Es que el arte es normal, los artistas están locos, en fin. Pero en Brasil aparece eso, y la gente estaba feliz con toda la invasión esta. Pero era así, la gente se llamaba para comprar el periódico hoy, comprar el periódico hoy. Y cuando aparece la explicación y se dice, esto es arte, la gente me quería matar, ¿sí? Pero ¿quién es este idiota para decir que esto es arte? Esto no es arte, esto es un error, ¿no? Esto no es así. En el caso de Chile, digamos, hubo noticias de la noticia. O sea, todos los periódicos empezaron a sacar noticias del periódico que había salido así. Entonces empezó a hacer una especie como de loop, ahí súper interesante. Este es otro proyecto, esto es en Bélgica, y aquí lo que hice fue bueno, de hecho, este es un proyecto fracasado, porque me dieron la portada, esta que dice Twijfel en flamenco significa duda, y era parte de un proyecto un poco más complejo a nivel como de la ciudad. Era una invasión a toda la ciudad de Ghent. Un día amaneció sembrada de dudas, literalmente. Entonces son 10,000 carteles aventados por toda la ciudad, y a primera hora la gente amaneció con esto, ¿no? Esto es parte de una serie como de proyectos que he estado haciendo sobre justamente qué significa como invadir realmente el espacio público. Y desafortunadamente el proyecto tenía un doble proyecto. El otro proyecto era utilizar de estándar, y la idea era que todas las imágenes del periódico fueran la imagen de la portada, es decir, un periódico con solamente una imagen en todo el periódico. Aceptaban los editores, todo estaba perfecto, y una hora antes de que saliera, de que lo imprimieran, es decir, como a la 1 de la mañana, el dueño no soportó la presión y me negó la imagen.
Entonces, en medio de la negociación te das cuenta justamente de qué se trata la política, en el sentido de que no importaba el dinero. O sea, por ejemplo, me decían, no vamos a sacar esto, te damos 3 páginas internas. No, yo quiero mi imagen. No, te damos una sección entera, te damos 10 páginas en un suplemento. No, yo quiero la portada, yo quiero las imágenes. Bueno, te damos la portada. Yo quiero la imagen. ¿Lo dejas o no? ¿Lo dejas? Está bien, lo tomo. Y lo que hice fue tomar justamente esa imagen para reproducirla nuevamente y entonces se viera justamente esa especie como de ecos extraños, ¿no? ¿No hay explicación para esto? Bueno, es importante señalar que estos son contextos políticos muy determinados. Obviamente la ciudad me odió y estaban en elecciones. Esto tiene que ver con estos sistemas como gráficos que para mí tiene que ver con esta idea de una especie como de confeti mental, como les estaba diciendo. Esto es un proyecto que consiste en hacer confeti, pero imprimirle en cada uno de los confetis la palabra remember, recuerda, que es justamente lo que uno no quiere hacer cuando está en una fiesta. Es exactamente la única cosa que no quiere hacer en una fiesta, es acordarte que hay otra cosa. Entonces, es un mar de cosas. Y la cosa es que esto en el espacio de exhibición es muy divertido porque la gente va, se avienta, todo el mundo está súper feliz, y la gente empieza a caminar por el museo y se empieza a llevar toda la obra. Las personas me hablaban 2 meses después diciéndome: tu maldito confeti está apareciendo, pero en mi casa ahora, está entre mis libros, basta con ese confeti. Y pasó una cosa que me pareció como el cumbre, o sea, realmente a donde yo quiero llevar todo el trabajo. Después de 4 meses, una persona se acerca conmigo y me dice: no vas a creer lo que me pasó. Esto sucedió en Ámsterdam, estaba en Bélgica, es decir, otro país. Estaba caminando en la calle y de repente veo tu confeti, lo veo en el piso, está tirado tu confeti. Y digo: no puede ser, ¿qué es esto? Esto es una persecución. Y llego y no era. Y entonces justo dije: claro, eso es a donde quiero llegar. Quiero llegar a hacer confeti mental. Y este confeti mental tiene que ver con esa especie como de invasión de cosas. Esto es otro proyecto que es 1 millón de pequeñas estampas de estas clásicas de que vienen todos los productos de Made in China, pero en este caso se convierte en una especie de cáncer de los objetos, ¿no? Y que los empiezan a hacer como dorados, los empiezan a ser inútiles, es como el rey Midas, ¿no? Este es otro proyecto, es de carteles. En este caso es la palabra Strafe. Strafe en alemán significa castigo y fue parte de la inauguración de un centro. Y obviamente en este momento la palabra castigo en Alemania es una cosa fuerte. La gente empezó a quejarse, los vecinos salieron. Ellos estaban también en contra de este centro, y lo que fue muy interesante es que dentro de las manifestaciones contra el mismo centro empezaron a utilizar mi propio cartel para pedir castigo contra mí mismo. Esto es en Italia y también es otra invasión. En este caso eran también las elecciones políticas, o sea, el periodo político, y en este caso está invadido la ciudad con la palabra menzoña, que es mentira. Aquí tenemos una colección justamente como de eslóganes políticos. Esto es una colección de eslóganes políticos desde 1910 a la fecha, de todo lo que los políticos dicen en sus campañas políticas. Entonces hice un periodiquito y se lo envié a todos los políticos. Y se hacían murales, se pegaba esto por las calles, y al mismo tiempo se le regalaba a cada político, con una pequeña carta, se le envió su material. La sorpresa fue que llegaron una vez a tocar a mi casa preguntando si yo había hecho esto, y era un político que pedía copias porque le parecía una cosa fenomenal, ¿no? O sea, que su texto apareciera ahí, pues quería más copias. Si estamos hablando como de estas cosas, también estamos hablando como de organización. En este caso es cómo organizar una cantidad fuerte de imágenes. Aquí lo que les estoy enseñando es mis intentos como por presentar los sistemas de reproducción, los impresos, como sistemas de clasificación per se, y que se volvieran máquinas. Lo que les hablaba del conflicto mental para mí es justamente una máquina. Entonces lo que me interesa es cómo organizar sistemas de clasificación que se convierten en sistemas de clasificación per se, y por tanto productores de cosas.
Entonces, lo que le estoy presentando aquí es una pieza que se llama la maduración de Oswald. La maduración de Oswald es un concepto físico, le pasa a toda la materia, que básicamente dice que todas las partículas tienden a juntarse en una gran partícula. O sea, los pequeños fragmentos tienden a hacerse uno solo, como las burbujas de la cerveza. Entonces, me imaginé que eso es exactamente lo que le pasa a las imágenes, y a los textos, y a todo. Entonces, lo que hice fue un gran periódico en el cual traté de definir qué significa pensar y qué significa el discurso, cómo organizar todo en una especie como de gran aparición. Tenemos este es el mapa central, que es como todo, es como un gran orden de cosas en el cual está mapeado en mi cabeza. Ese es el intento más certero que pude. Obviamente en este momento sería otro mapa, pero en ese momento era esto lo que estaba pensando. Y tiene un sistema de clasificación que hace que se aparezca una especie de gran plano, y este plano en el fondo son pequeñas piezas de un rompecabezas. Entonces lo que pensé, bueno, esta es la modulación de Oswald justamente, pequeñas piezas se hacen grandes piezas, bueno, partículas, esto tiene que ver con la teoría de las partículas, y la teoría de las partículas básicamente dice que todas las cosas se mueven igual si son partículas de un elemento. O sea, no importa que sean ratones, personas, polvo, no importa, todos se mueven exactamente igual. Y de esta forma, los arquitectos y diferentes como modelos se aplican. Entonces mi idea era justamente cómo aplicarlo todo como si fuera un gran rompecabezas y terminar con una especie de gran conjunción de imágenes que en el fondo crean un patrón. Y ese patrón es un patrón de aparición, es decir, ¿por qué creo ciertas cosas? O sea, ¿por qué me gusta lo que me gusta? Era la pregunta. Y el problema es que uno cree que le gustan muchas cosas. Cuando empecé a hacer esto, la misión era, voy a juntar todo lo que pueda pensar durante 6 meses. La cosa que fue muy impactante fue que a las 2 semanas se me estaba acabando el material. Me di cuenta de que lo que yo creía que era una tarea infinita era justamente lo contrario, una tarea mínima, y que no podía pensar más. O sea, que hay una especie de juego, nuevamente, de inversión de estructuras. Entonces, al final terminamos con espacios completamente cubiertos de este tipo de información, espacios que se mueven, y la información está justamente construida a partir de zonas. O sea, lo que están viendo aquí es cómo construir estas zonas, y qué significa una zona que se sobrepase con la otra. O sea, es decir, es como si tuviéramos como territorios, y como si fuera todo un gran mapa, y en esos territorios hay uniones. O sea, una imagen puede representar varios territorios al mismo tiempo. La imagen de un político representa, por ejemplo, la imagen de una persona, pero al mismo tiempo representa un poder, pero al mismo tiempo representa XXX. Y de esta forma, si construía un sistema que me permitiera ver esas cosas, lo que tengo es un sistema en el cual las imágenes aparecen solas. No necesito organizarlas, sino simplemente necesito leerlas. Necesito plantear las formas en las cuales esto empieza a aparecer. Es como si entre todas estas imágenes abrieras un pequeño espacio y apareciera otra imagen, otro espacio y apareciera otra imagen. Entonces, digamos que son construcciones que lo que permiten es leer cosas que yo no sabía que tenía en la cabeza. O sea, por ejemplo, en este caso me di cuenta de que había un patrón de aparición de un calamar gigante, y me di cuenta que la forma en la cual aparecía dentro de mi cabeza tenía que ver con la estructura del mal hacia lo que es la identidad. Entonces, ¿por qué? Tengo una teoría, que es esto de los calamares gigantes, aparecen en los medios de comunicación solamente cuando hay guerras. O sea, es muy extraño. Ustedes, cuando hay una guerra así como muy mediática, van a ver aparecer un calamar gigante. Y mi idea es que los calamares gigantes, obviamente, no les importa un bledo de nuestras guerras. Lo que sí les importa es que dentro de un discurso, de una narrativa, de un periódico, por ejemplo, la idea de un monstruo es necesaria, y es justamente el momento en el cual los monstruos aparecen. Entonces, estas tensiones lo que hacen es crear y aparecer cosas. Son como justamente procesos, son sistemas que tienen una serie de clasificaciones, y dependiendo de cómo accedamos a estas clasificaciones, porque si pueden ver, el periódico está organizado no solamente por fechas, inclusive por fechas futuras, sino por estructuras de colisión de uniones. Y lo que tenemos son esta especie de grandes planos
que aparecen por sí mismos. Y la única cosa es leerlos. Entonces es muy divertido que uno empieza a ver relaciones que nunca había visto antes. Es como básicamente como hacer un mapa, ¿no? O sea, encuentras otra forma de llegar a tu escuela. Y si es así, ¿por qué no transformar esta cosa? Esto es el mismo proyecto, pero transformado en República Checa, y aquí lo que hice fue traducir todo a una estructura checa. Entonces, uno de los elementos que me interesaban dentro de la idea de Praga es la idea del golem, la idea del monstruo nuevamente, pero una especie de monstruo construido a partir de la sociedad. Y obviamente esta estructura como de social es como necesaria para que aparezca algo. El golem en el fondo somos todos nosotros, y el golem inclusive te ataca, o sea, se va en contra tuya. Y entonces lo que hice fue utilizar mi anterior periódico para volverle a publicar en cosas que lo problematizaran. Entonces empieza a ver como todo una especie, todo el rosa es la aparición de estos nuevos modelos que empiezan a poner en duda lo que había escrito antes. Entonces son como, aquí está como por ejemplo cómo se creó este golem, y en el fondo lo que hice fue utilizar el viejo método surrealista de aventar todas las cosas en un espacio. Entonces aventé todas las páginas del periódico, vi cómo cayeron y organicé lo que quedó. Y entonces en el espacio se hace la misma forma. Bueno, estamos hablando como de formas, estos son intentos también gráficos para hacer en este caso es una antigua sinagoga, y lo que quise hacer fue un estudio sobre el mal. Voy a pasarle como varios proyectos, intentos por hacer máquinas de papel, de lectura, de combinación de cosas. Obviamente me interesa como estos juegos de reorganización de cosas, o una serie de carteles que terminaran siendo objetos, ¿no? En este caso, un cartel se convierte en un cráneo, y otro cartel se convierte en una mesa de ruleta. Entonces, ¿cómo hacer que estas cosas aparezcan? En este caso, es un proyecto que es una investigación sobre la microhistoria, pero lo importante que tiene relación con todos estos sistemas es que este tipo de dibujo no fue realizado por mí, es un trabajo que hice con Jorge Satorre. Trabajamos juntos en esta investigación y nos dimos cuenta que este personaje, o bueno, esta mujer que está ahí, es un engrama. Es decir, son cosas que se repiten tanto en una sociedad que terminas por reconocerla independientemente si aparecen de una forma o la otra. Y los engramas, o el engrama que pudimos encontrar, era a través del libro vaquero. El libro vaquero es estos pequeños como cómics muy baratos, que con historias atroces. Básicamente es la mujer que la rapta el indio, y llega el cowboy y la salva, ¿no? Pero lo que es muy impresionante es que esto ha estado en el subconsciente mexicano durante 40 años. Y esta persona hizo las portadas durante 40 años. Y lo que construyó es una especie de forma femenina que está fuera de la sociedad, pero al mismo tiempo la constituye. ¿Por qué? Porque tenía que competir contra el Playboy. Entonces, lo que hacen es crear estos sistemas como de aparición, de cosas que se van. Este es el dibujante, se llama Jorge Aviña, y justamente lo que parecía como una especie de medium al cual nosotros convocábamos, y él cambiaba su forma de dibujar dependiendo de lo que queríamos. Es una investigación sobre, les digo, la microhistoria, las imágenes, cómo aparecen. Hay historias que vienen desde cosas como muy clásicas, como en este caso Hobbes, Freud, Abby Warburg, el doble, o en este caso, por ejemplo, la idea de ver ciertos como eventos particulares de la ciencia. En este caso este personaje es Vilayanur Ramachandra, que es un neurólogo que inventó esa caja que estamos viendo. Este es su estudio, que fuimos a visitarlo y fuimos justamente a hablar con él de qué se trata la imagen. Y este es como su gran descubrimiento, que es la caja del espejo. Y sirve para hacer que las personas que tienen dolores fantasma puedan curarse a través de ver una imagen y volver a tomar control de su cuerpo a través de una imagen. Lo que nos interesaba es que la imagen tiene un poder de transmisión y de condensación al mismo tiempo. O sea, hay algo que pervive y hay algo que migra. En este caso, por ejemplo, un dibujo de todos los actores que ha encarnado Sherlock Holmes. O sea, todos son diferentes,
sabemos que ellos no es él, pero al mismo tiempo vemos a Sherlock Holmes? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué aparece una cosa y desaparece la otra? Bueno, en este caso, a través de las narrativas de Sherlock Holmes y de Fantomas y Juve, ver que hay como, por ejemplo, antítesis. Sherlock Holmes tenía su antítesis, Moriarty, que en algunas narraciones dicen que es su primo o su hermano, y Fantomas tiene su contraparte, que es Juve. Y bueno, básicamente es como esta revisión de cómo se organiza el discurso, cómo aparecen las cosas. Esto tiene que ver, Fantomas es un gran ejemplo, es un cómic que se hizo en mediados de los 60 en México, y aparece este número, que es la inteligencia en llamas, y todas estas, bueno, Fantomas viene de una tradición desde principios de siglo, en Francia. Era un héroe que era un ladrón, y llega a México porque quieren tener un héroe, digamos, como fuera de los superhéroes. Invita Editorial Novaro a Gonzalo Martré a hacer las historias, y Gonzalo Martré, que es este escritor, que es un escritor especie de obscuro, lo que hizo fue utilizar su propio psique para meter a Fantomas dentro de aventuras. Entonces, en este caso, lo que les quería enseñar es que este es Fantomas contra los vampiros nacionales, que es Cortázar lee, bueno, es que lo que pasa es que Gonzalo Martré hace esto, mete a Cortázar dentro de Fantomas, y entonces a Cortázar le llega uno de sus cómics y decide contraatacar, y vuelve a hacer Fantomas contra los vampiros mutacionales, que es una narrativa de todos los eventos que sucedieron durante el Tribunal Russell, que básicamente se dedicaban a enjuiciar al ejército norteamericano en Vietnam. Lo que es interesante es que todo esto tenía una mecánica, digamos, como de producción muy rápida. Entonces, por ejemplo, en este caso les estoy enseñando esta imagen porque es una página original de Fantomas, pero utilizando otros cómics. En este caso están utilizando a Brescia, un dibujante argentino. Su clásico personaje, que se llama Mort Cinder, utilizan el mismo personaje y lo convierten en otro. O las imágenes del Playboy, lo que hacían era, como tenían que dibujar tan rápido, porque tenían 3 días para hacer todo esto, lo que usaban era utilizar a su competencia, el Playboy, lo agarraban, lo proyectaban contra un muro y dibujaban sobre él. Entonces lo que sucedía es que obviamente todas las escenas son escenas exuberantes, son escenas donde Fantomas tiene esta especie de gran, no sé, aparición constante dentro de la psique. Lo que hicimos para narrar todo esto que les estoy contando, hicimos un cómic, y ese cómic es el que les estoy enseñando, que es el hallazgo del miembro fantasma, donde metimos a Gonzalo Martré, el dibujante que estaba olvidado. Le pedimos que escribiera con nosotros una nueva historia de Fantomas para resucitar a Fantomas, porque Fantomas desapareció a principios de los 80, y Gonzalo Martré aceptó, y lo que hicimos fue producirlo exactamente como se producían las cosas en 1970. Es decir, llegar nuevamente a las copias, a la separación de color. Y lo que estábamos haciendo era justamente como hacer estos procesos de condensación. En este caso, este es uno de nuestros personajes del cómic, que es un investigador, en el cual fusionamos a Arthur Conan Doyle, a Carlo Ginzburg y a Matt Mullican en un personaje único, que es, como digamos, nuestro meta investigador, nuestro meta conciencia, que iba a visitar a Gonzalo Martré, visitaba a Ramachandran, visitaba, es decir, era la narrativa de nuestro percurso, ¿no? Este es nuestro otro personaje, y aquí es la fusión de Toshiro Mifune, de Giovanni Morelli ay, se me fue el nombre de este analista del lenguaje. Y en este caso tenemos nuestro otro personaje, que es la fusión entre un mexicano, Villanueva Ramachandran, y Freud. Entonces, básicamente es como juegos de aparición de imágenes y cómo algo se aparece, porque no debemos olvidar que Fantomas, su poder era poder vestirse como cualquier otra persona. Entonces, bueno, son como métodos para hacer aparecer estas cosas. Aquí tenemos a Ramachandran ya en el cómic.
a Fantomas, lo hicimos el culpable de toda una persecución de detectives, y lo mostramos como una especie como de juego de espejos, justamente con la caja que nos regaló Ramachandran, ¿no? Que era una caja de cartón ahí toda tirada, pero para nosotros nos pareció fenomenal, ¿no? Como sistemas de reproducción, cómo organizar, cómo hacer que en el fondo todo sea una especie de como estrategia de guerra. Es una pieza que es justamente unas estrategias de guerras aplicadas a los personajes que aparecen en los periódicos. O sea, por ahí está, no sé, Berlusconi y Obama. Entonces, ¿cómo hacer que esa cosa sea visible? En este caso es una línea de tiempo, y esta línea de tiempo lo que hace es pedirle a las personas que rayen en la línea de tiempo poniéndome qué es lo que debe aparecer en la línea de tiempo. Y la siguiente vez que la línea de tiempo se instaura, ya es una tipografía súper elegante, no sé cuánto, y obviamente la gente empieza a tener como sus batallas de qué es lo que debe de aparecer en la historia. Son como métodos para recorrer en el piso, métodos para bailar, y métodos para bailar que te hagan hacer cosas que no sabes que estás haciendo, por ejemplo, signos alquímicos, o signos políticos de disidencia, o proyectos en los cuales muros se conviertan en diagramas de análisis de poder. En este caso, el análisis de cómo se organiza la política en México, y con casos muy específicos. El árbol genealógico real del presidente, que está emparentado con muchos gobernadores, en fin. El árbol genealógico de los sindicatos comprados por el Estado, con nombres, con los responsables directos. Un análisis de la venta del petróleo en México. Todas esas informaciones me fueron dadas. Realmente yo no hice la investigación, son investigaciones de investigadores de universidad. O sea, lo que hacía era llegar con ellos, platicarles del proyecto, y ellos me daban sus investigaciones, que son unas cosas así brutales que nadie lee, y tratar de hacer que esto se visualice, ¿no? O simplemente estructuras como de reproducción de teorías, porque ahora todo mi trabajo se ha estado moviendo justamente de estas especies de intentos por colocar alteraciones o ediciones o romper el flujo de las estructuras de impresión. Ahora se me está convirtiendo en justamente análisis de teoría, y obviamente son teorías que son subjetivas, pero justamente al ser subjetivas pueden ser posibles, es decir, hay una especie como de estudio de cómo se organiza y cómo aparece el mundo. Entonces, obviamente uno tiene que pasarse por ciertos territorios, que es ver, que es la distancia, que es la escala, que es la unidad, cómo se organizan las cosas, qué es la singularidad, qué es una anomalía, qué es la multiplicidad, qué es un selfie, qué es un proceso, qué es la distorsión, qué es el doble, qué son las sombras, cómo organizar a los dobles, qué es la teoría de la mente y cómo solamente pocos animales pueden darse cuenta de que al ver el espejo estás viéndote a ti mismo. Reproducción, la idea de sistemas de reproducción de colonia, aparición de publicidad, democracia, la fantasía de la democracia, y finalmente, por donde en el fondo todo lo que estoy haciendo es una gran investigación para tratar de demostrar que en el fondo, el yo no existe, y que todas esas investigaciones de edición son justamente un espejismo dentro de un espejismo, y que se nos olvida que esto simplemente es una estrategia de lectura. Se nos olvida que simulamos perfectamente de que todo nuestro eje está en función a una especie de yo que trata de organizar, cuando lo que creo es que las ideas son las que nos piensan. Nosotros somos utilizados por una estructura, y nuestra aparición simplemente es el crimen. No lo hemos cometido nosotros, sino el cuchillo. Pero si es así, significa que nosotros no tenemos voluntad, que nosotros no tenemos ni voz, ni voto, ni posibilidad de leer o hacer nada. Gracias.